Muy bien, hermanos, ya estamos a todos nuestros hermanos y amigos que están entrando entonces a la plataforma. ¿Qué dice la Divina Respuesta en esta tarde-noche ya que estamos llegando ya al final, aquí por lo menos en Chile, de el día? El día es martes 24 de septiembre del 2024. Les agradezco a cada uno de ustedes. Agradecemos a nombre de la administración de la plataforma porque ustedes han apoyado todo este tiempo con su presencia esta serie de estudios, estas clases bíblicas que se realizan todos los días de lunes a viernes a las 20 horas, 8 de la noche, hora de Chile. Recordamos a cada uno de ustedes que si se están conectando desde afuera del país, desde Chile, pueden revisar sus horarios en las invitaciones que se envían a través de el WhatsApp Cristiano Saralí, y ahí están todos los horarios de cada uno de sus países. Muchas gracias, hermanos, nuevamente a cada uno de ustedes por participar en este sistema de estudios. Vamos entonces a tener una oración al Señor, porque tenemos que encomendar nuestra clase, nuestro estudio a nuestro Padre Celestial, y quería pedir en esta ocasión, hermano Sergio, ¿es posible que usted nos pueda guiar en una oración, por favor? Y si hay alguna petición en especial, la pueden decir los hermanos de ahora mismo. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanita. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Por la Qué salud de mi bueno. mamá, por favor, y por mis La salud de hijos. la mamá de la hermana Luz Dari. Muy bien. Uy, por la salud que está enfermita. Y por mis hijos, que Dios los bendiga y los traiga otra vez al redil. Por los hijos de la hermana Luz Dari también. Ahí Gracias, ya tenemos hermano. una petición. Bien. Que les bendiga. Bueno, hermano Néstor, el micrófono, por favor. Micrófono. El hermano Ahí sí. Rigoberto Paso también está pidiendo por él y por su hermana, que va a estar en el hospital esta noche cuidándola. Va a estar cuidando a su hermano allá en el hospital, el hermano Rigoberto. Muy bien, pues. Ahí tenemos dos peticiones entonces. Bueno, me parece que ya no hay más peticiones por el momento, hermano Sergio, cuando usted disponga para la Muy oración. bien, hermano Vene, gracias. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Vamos a orar al Señor. Eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que nos ofreces para estar delante de la plataforma, instruidos, para ser instruidos en tu enseñanza, Señor. Nos da gusto, Padre, cada noche que tenemos este tiempo para ponerlo, Señor, a ponerlo al conocimiento, a traer conocimiento a nuestras vidas, para poder así también dirigirnos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los hermanos que se dan cita cada noche. Gracias por tu providencia, tu cuidado amoroso por nuestras vidas, especialmente por habernos sacado a la luz, Señor, sacarnos de allá de donde estábamos en el pozo y traernos, Señor, a lo más alto. Oramos por las peticiones que se han hecho esta noche, Señor, como es mi hermano Opaso, por su salud. Oramos por la hermana de mi hermano Paso que fue intervenida, Señor, que tú seas con ellos, con ella, ayudando en su recuperación y trayendo alivio, Señor, también en su cuerpo. Oramos por la petición de mi hermana que nos ha pedido por su madre, la hermana Luz Dari, por su madre, Señor, y también por la salud de ella, que puedas tú recomponer de acuerdo a tu voluntad, buen Dios. Y esperamos en ti también, Señor, por el regreso de los hijos de nuestra hermana. Ayúdale, Señor, para tomar conciencia de la necesidad que tenemos de escuchar tu voz, de caminar conforme a tu voluntad, para que los días sean buenos, Señor. Oramos por mi hermano Eliazar, que hará uso de la palabra, Señor. Le agradecemos a él y estamos contentos, Señor, porque nos instruyen en el Evangelio, en las cosas que son buenas, y con ello, Señor, conocemos más de tu palabra y también deseamos, Padre, aquellas promesas que tú tienes para con nosotros. Bendice al joven que está con nosotros, que ha ingresado en este día, y por sus buenos deseos, Señor, de acercarse a su voluntad, sabiendo que los días felices, Señor, son aquellos que buscamos en nuestra juventud, buscando las cosas que son parte del cielo. Gracias, Dios, por la bendición que nos brindas a cada uno de nosotros de ser tus hijos, y permítenos, Señor, que podamos acercarnos a ti a cuanto más podamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Sergio, por la oración de inicio y gracias, obviamente, por supuesto, a todos los que se vienen
recién integrando entonces de diferentes partes de nuestro país de Chile, a nuestro hermano Cristian que viene ingresando recién. Tanto tiempo, hermanito, ¿cómo está? ¿Todo bien? Perfecto. Y a otros hermanos más también desde afuera. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y ya llegó el momento. Vamos a escuchar la palabra de Dios entonces con nuestro hermano Eleazar Sánchez. Hermano, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Gracias, hermano. Que le bendiga. Estamos listos por si acaso necesita compartir su pantalla. Hay veces se me olvida cómo le hago. Estoy adentro, ¿ah? Excelente, súper bien. Gracias, amados hermanos. Gracias a nuestro Dios. Gracias por la invitación. Es un privilegio exponer la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de la felicidad en Dios. Una felicidad que las Escrituras nos la revela en los tiempos de alegría como en los tiempos de aflicción, en los tiempos de sentimientos. Pero el Señor siempre a través de su palabra nos está alentando a ser felices en Cristo. Y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que buscar, tenemos que aprender, porque constantemente sufrimos por las angustias, por las aflicciones, por lo que nos pasa en este mundo. A pesar de que Dios nos ha dado promesas de cuidado, de salvación, de protección, de darnos lo necesario, de en los momentos más difíciles estar con nosotros y que en todo tiempo no nos va a dejar. Pero hay veces, hermanos, como que esa felicidad no la alcanzamos, no la encontramos, porque nos llenamos de quejas, nos llenamos de pretextos. Y siempre hay algo que podemos presentarle al Señor para encontrar una justificación. Cuando el Señor nos está revelando, ¿verdad?, que debemos ser felices. Ahora, hay sentimientos que nos ponen tristes, pero esta felicidad en Dios no se termina, porque el Señor nos ha prometido una vida eterna. Y veamos, hermanos, qué es lo que nos dicen las Escrituras, ¿verdad?, acerca de esta felicidad. Dice el libro de Salmos 94:19, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Cuando hay aflicciones, cuando hay inquietudes, cuando llegan esos momentos, ¿verdad?, en los cuales hay aflicción en el corazón, dice el salmista, cuando se agolpan en mi mente los pensamientos que me inquietan, solo el consuelo que tú me ofreces sirve para aquietar mi mente y dar paz a mi alma. Las consolaciones de Dios llegan hasta el alma. Allá en el libro de Salmos, en el capítulo 42 y capítulo 43 del libro de Salmos, el salmista David, en su angustia, en su aflicción, él decía que caminaba en la oscuridad. Él decía que Dios lo había abandonado. Pero en su aflicción él sentía en su alma ese dolor. Sentía la aflicción de su alma y él le pregunta al Señor, le pregunta a su alma, ¿verdad? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te afliges? Una pregunta, hermanos, que debemos de hacer nosotros. ¿Por qué afligir nuestra alma cuando tenemos a Dios con nosotros? ¿Por qué afligir nuestra alma cuando tenemos las promesas de Dios? ¿Por qué debilitar nuestra alma cuando el Señor nos lleva al triunfo?
La palabra de Dios a la imaginación le da paz, dice el salmista. Una paz que el mundo no le puede ofrecer. La palabra de Dios nos da una sonrisa que el mundo no nos puede dar. La palabra de Dios nos quita toda inquietud que el mundo no nos puede quitar. La felicidad, amados hermanos, es un estado de placer o alegría que experimentamos las personas y que está sujeto a los cambios de acuerdo a lo que estamos viviendo. No estoy diciendo que no hay aflicción, no estoy diciendo que no hay angustia, no estoy diciendo que no hay sentimientos. Estoy diciendo que Dios, en su palabra, nos ha enseñado a vivir en este mundo a través de su palabra. Nos ha enseñado a formar nuestra familia. Nos ha enseñado que desde la niñez debemos caminar con Él. Nos ha trasladado al reino y nos ha enseñado cómo vivir en ese reino y cómo cuidarnos de ese mundo. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor, estés donde estés, sé feliz, porque yo estoy contigo. La verdadera felicidad se deriva del conocimiento que tenemos de nuestro Dios. El regocijarnos en la fidelidad con nuestro Dios, en el pacto en el cual le servimos. La felicidad del cristiano es exactamente lo opuesto al espíritu quejumbroso. La felicidad del cristiano es que no nos estemos quejando constantemente. Porque ahí tenemos las promesas, ahí tenemos la guía, ahí tenemos las oraciones, ahí tenemos el consejo de Dios. Y esta felicidad comienza en el corazón del creyente. ¿Cómo? Obedecer la palabra de Dios que es revelada en la Biblia. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, ahí comienza nuestra felicidad. Todas las cosas cooperan para bien. Una de las armas para nuestra felicidad, amar a Dios y aprender a amar como Dios nos ha enseñado. Y entonces todas las cosas nos ayudarán a ser felices en este mundo. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces fuimos llamados con un propósito, ¿verdad? Servir a Cristo, vivir para Cristo y morir para Cristo. Las personas mencionadas en Hebreos 11 deben vivir por medio de la fe. A través de la fe, el hombre necesita comprender y el hombre necesita aceptar las circunstancias que está viviendo. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, nos habla de los sufrimientos, de las circunstancias, de los tiempos difíciles que vivieron cada uno de ellos y los soportaron. Ahora, cuando hablamos de la fe, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe nuestra no es un sentimiento, no es un pensamiento. La fe nuestra viene a través de oír la palabra de nuestro Dios, a través del alimento espiritual que recibimos, a través de las instrucciones y la guía que seguimos cada día. Nuestra fe debe de ser como ellos en las promesas y nuestra fe debe de ser en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si ustedes, los cristianos, pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Porque hay una felicidad que debemos de disfrutar en Dios, porque nuestra mirada está en el gozo eterno con el Señor allá en los cielos. ¿Se acuerdan ustedes aquellos amigos de Daniel que ellos se
pusieron a la orden del edicto del rey. Ellos dijeron, no lo vamos a hacer, Dios nos va a cuidar. Y si Dios no lo hiciere, nos sujetamos a su voluntad, pero no lo vamos a hacer. Dice el Señor, ¿verdad? Que no nos aflijamos por las cosas de la tierra, que Él tiene algo mejor para nosotros. Si los creyentes ocupan poco tiempo pensando en las cosas espirituales y mucho tiempo dando vuelta en su mente acerca de lo que les hace falta, solo logran amargarse. Por eso les decía, amados hermanos, en la introducción, que muchas veces llenamos nuestra vida de pretextos cuando pensamos en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra nos afligen las enfermedades, los gastos absorben nuestra mente, los problemas, ¿verdad?, que hay en el trabajo, en la congregación, en la familia, cuando el Señor ya nos advirtió de todo esto. Entonces nosotros debemos pensar de acuerdo a las Escrituras y encontrar la solución en el Señor. En cambio, cuando sus mentes están concentradas en las cosas de arriba y se ocupan de la comunión con Dios, entonces no llegarán a decaerse cuando tengan problemas con las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ocupada en las cosas de Dios. Porque nuestra fe está puesta en las cosas de Dios, porque estamos pensando espiritualmente, porque estamos siguiendo las instrucciones del Señor. La felicidad en Dios es vuestra obediencia y vuestra santidad. La obediencia es la voluntad de someterse uno mismo a la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Entonces aquí comienza, ¿verdad?, la felicidad en Dios. ¿Cómo la voy a obtener yo? ¿Cómo la voy a disfrutar? Bueno, fui llamado para vivir en santidad. Fui llamado por Dios para servirle. Escribe en muchas ocasiones el apóstol Pablo, apóstol de Cristo, llamado para ser siervo. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Señor nos dijo una y otra vez, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y qué vamos a oír? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es pura, es limpia, es santa y es para nuestro beneficio. El consejo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos apóstoles, que las pongan en práctica. Será semejante a un hombre, el que las ponga en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento. ¿En dónde estamos edificando, mis amados hermanos? ¿En dónde quiere el Señor que edifiquemos para ser fuertes como esta casa sobre la roca? Y de esa manera, si lo hacemos, vamos a disfrutar la felicidad en Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿No saben? ¿No hemos aprendido? ¿No fuimos llamados para servir a Cristo? ¿No fuimos llamados para obedecer a Dios? ¿No fuimos llamados para vivir una vida diferente a la del mundo? Ahora el apóstol Pablo rectifica. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ya no son. Ahora somos hijos de Dios, ahora servimos a Cristo. Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Una forma de doctrina.
Solamente una. Si es redonda, si es cuadrada, si es una estrella, es una estrella, si es un triángulo, es un triángulo, pero no son dos. Hay veces humanamente llegamos a acuerdos, ¿verdad? Cada quien camine por el camino que quiera, ¿verdad? Tú haces la voluntad de Dios y yo. Dice el Señor que hay dos caminos, uno de salvación y uno de perdición. Si cada quien toma un camino diferente, una forma de doctrina diferente, algo estamos haciendo mal. La felicidad en Dios es vuestra obediencia y vuestra santidad en Cristo Jesús. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Entonces, como siervos, ¿a quién servimos? Como siervos, ¿para quién vivimos? Lea conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes. ¿Cuánto gozo nos dan los hijos obedientes a los padres? ¿Cómo anhelamos los padres que nuestros hijos sean obedientes? Qué alegría le da a papá y a mamá cuando los hijos obedecen, imagínense a Dios. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ahora ya conocemos, ahora ya sabemos el camino, ahora tenemos las instrucciones, ahora tenemos una guía. Sino que así como aquel que los llamó es santo, es necesario que seamos santos como Dios, que vivamos una vida apartada para Dios. Así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, en toda su manera de vivir. Es que no estoy en la iglesia, hermano. Es que no le digas a los hermanos cómo me porto. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A quién estás obedeciendo? A Dios. ¿Para quién estás viviendo de esa manera? Para Dios. Y esto, mi amado hermano y amigo, te va a tener todos los días de tu vida feliz en Dios. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Escrito está, lo dice la palabra de nuestro Dios. La felicidad en Dios es una vida de fe y de esperanza. Esa es la felicidad. La confianza en la dedicación a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe. ¿Cómo estamos viviendo? Permanecer en esa actitud, ¿verdad? Seguro que estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿En dónde tenemos la vista? ¿Qué es lo que estamos visualizando cada día? ¿Por qué Satanás nos engaña? ¿Por qué Satanás nos habla al oído y nos convence? ¿Por qué presentamos ante los hermanos excusas baratas, verdad? Que no son válidas delante de Dios. Y que muchas veces engañamos al hombre, pero a Dios no. Por eso Dios, en esta vida de fe, en esta esperanza que tenemos, ¿qué es lo que estamos viendo? Si estamos viendo una esperanza en este mundo, estamos errados. Si estamos viendo que las justificaciones de este mundo van a ser válidas delante de Dios, estamos errados. El consejo de Dios te dice dónde pongas tu mirada. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac,
y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué hizo este hombre por la fe? ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Ahí voy a ir. ¿Qué quieres que haga, Señor? Yo lo voy a hacer. ¿Cómo quieres que viva, Señor? Yo voy a vivir. ¿En dónde quieres que trabaje, Señor? Ahí voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque lo creyó. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque su esperanza no era terrenal. No amaba el lugar donde estaba. Él tenía su mirada en lo que dice el apóstol Pablo ahí a los Corintios, ¿verdad? Poner la vista en las cosas de arriba. Él visualizaba esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El verso 13 y 14 de ahí mismo de Hebreos 11. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. ¿Tuvieron fe aquí en la tierra? ¿Sirvieron a Dios aquí en la tierra? ¿Soportaron aflicciones aquí en la tierra? ¿Vivieron tribulaciones aquí en la tierra? Sí. ¿Pero qué hicieron? Murieron en su fe, con la esperanza de alcanzar la promesa de Dios. No la tienen, pero ya la vieron. Y aceptaron con gusto lo que vivieron aquí en la tierra. Y sabían que solamente iban de paso, pero buscaban una patria eterna. Verso 24, 25 y 26 del mismo capítulo. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Amado hermano, ¿queremos vivir en esta felicidad? No digamos que es imposible, es posible. Dios nos la revela en su palabra. Es lo que Dios quiere, que vivamos en armonía en este mundo, que aprendamos a visualizar la vida eterna, a pensar en la santa ciudad y que no haya nada en esta tierra que destruya nuestra fe y nuestra esperanza, como estos ejemplos que nos está dando de estos hombres que sirvieron a Dios y que rechazaron las cosas del mundo, porque le dieron el lugar que Dios debe de ocupar en el corazón y la mente del hombre. Tenemos que vivir, hermanos, en esta felicidad. Tenemos que vivir llenos de gratitud. La gratitud es ese sentimiento de reconocer, de aceptar que recibimos algo como un favor o prestado, pero que se ha dado para nuestro servicio y que tenemos que corresponder. Siempre hay algo por lo cual tenemos que dar gracias. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Miren lo que nos dice el Señor para que nosotros vivamos felices en Él. Por nada estéis afanosos. ¿Mandamiento para quién? Para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da todo. Hoy, a nosotros, Dios nos ha dado todo. El ejemplo es que estamos presentes aquí. Y sea mucho o sea poco, como lo vean nuestros ojos, Dios nos ha dado lo necesario. ¿Quieres vivir feliz en Dios? Por nada estéis afanosos. Te lo pide Dios. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. No te afanes.
Dice el Señor, aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Pídemelo. Pero hay veces los afanes nos absorben y nos olvidamos de pedirle a nuestro Padre. Nos olvidamos que nuestro Padre está ahí para cuidar de nosotros. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Dios. Ese es el conocimiento que Dios nos da. Ese tesoro lo hemos recibido nosotros los cristianos. ¿Qué va a ser ese tesoro, esa fe que Dios nos ha dado? ¿Cómo vamos a disfrutar esta vida llenos de gratitud? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Promesa de Dios. ¿Por qué ser infelices? ¿Por qué afligirnos? No hay. No va a haber algo válido que le digamos al Señor, Señor, no encontramos la felicidad en tu palabra. Señor, no te entendimos. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros queremos quedarnos contigo. Nosotros queremos andar contigo. Nos dice el Señor. Dice el apóstol Pablo que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración, rogando, suplicando, llenos de gratitud. Gracias, Señor, porque hoy me has levantado con bien. Estoy agradecido, Señor, porque mi cuerpo está funcionando perfectamente. Gracias, Señor, porque bendices a mi familia, la llevas y la traes. Gracias porque bendices a mis hermanos. Gracias porque tengo lo necesario en mi mesa. Gracias, Señor, por los tiempos difíciles, pero dame la fuerza para soportarlos. Pero hay una relación con nuestro Dios y esa es la felicidad que tenemos en Él. Salmos 37:5. Encomienda al Señor tu camino. Te levantaste y pusiste tu vida en manos de Dios. Todo te irá bien. Confía en Él, que Él actuará. ¿De qué nos sirve, hermanos, vivir en ingratitud? ¿De qué nos sirve estar en Cristo si no disfrutamos de la felicidad que Dios nos muestra a través de su palabra? ¿De qué nos sirve si no confiamos? Le pedimos, pero dudamos. Confía en Él, que Él actuará. Primera de Pedro 5:7. Oiga lo que nos dice la palabra de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero la ansiedad para aquellos que la sufren es algo bien difícil. Es algo que no es fácil de soportar. Pero el Señor te está ofreciendo la ayuda. Pídele a Él, vive para Él. Dale gracias. Él te va a ayudar a soportar. Dice el Señor, yo les voy a ayudar. Démela a mí. Yo quiero que tú estés en paz, hijo mío. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué ser infeliz? ¿Por qué vivir desanimado? ¿Por qué vivir atribulado cuando el Rey de Reyes vive conmigo, vive para mí y me guía y me cuida y me da lo necesario y me lo ha prometido y hasta el día de hoy me lo ha cumplido a mí y te lo ha cumplido a ti? Siempre debemos de dar gracias. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Esa es la forma de vida que el Señor quiere que vivamos. Agradecidos por todo. Por la salud, por el alimento, por la paz que tenemos,
porque nos preserva y nos guarda de los peligros cada día. Te digo a mis hijos, nosotros salimos bien en nuestros 5 sentidos, con todo el cuidado, pero hay otras personas que no piensan igual. Pero nosotros tenemos un Dios que nos cuida. Dale gracias por todo. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire qué armadura tan perfecta, qué armadura tan completa, qué ayuda más eficaz tenemos, mis hermanos. Pero no olvides vivir en gratitud esta vida en la felicidad en Dios. Es decir, que todo momento en la vida que nos da Dios, que es en Cristo, debemos vivir agradecidos. Fuimos escogidos para salvación. Hemos sido apartados de las tinieblas, del pecado, y ahora estamos en la luz. Ahora estamos en santidad. ¿Por quién? Porque ahora nuestros frutos no son carnales, sino son espirituales. Porque ahora disfrutamos de la fe que nos guía y esa fe es verdadera. No hay error en ella, no hay equivocación. La felicidad en Dios. Dios demanda que vivamos en la familia y que vivamos unidos. Cuando hablamos de unidos es juntar 2 o más elementos distintos para formar un todo. Los propósitos de Dios son perfectos, hermanos. Mire lo que nos dice Efesios 4, versículo 11 al 16. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Esta unidad no solamente es en la iglesia, esta unidad es en todos los aspectos de nuestra vida con la familia que Dios nos ha dado. Es lo que nos viene enseñando la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor. Tenemos que vivir en la familia y tenemos que vivir unidos. ¿Y qué nos une? La verdad. ¿Y qué seguimos? La verdad. La palabra. Muchas veces el hombre dice, es que el hermano enseña mal, es que al hermano no le entiendo. Hay veces no es la culpa de estos hombres que Dios instituyó. Acuérdese, Corintios. La audiencia dijo, yo soy de Pablo, y los otros dijeron, yo soy de Pedro, y los otros dijeron, yo soy de Apolos. ¿Y qué hay? Carnalidad. ¿Qué hay? Que seguimos siendo niños, que no hemos entendido la doctrina de Cristo y a vivir la unidad que Dios demanda de nosotros. Nos lo ejemplificó a través del cuerpo humano, que por todas las coyunturas y todos los ligamentos están unidos. Esa es la unidad, esa es la fuerza. Cuando a nosotros nos duele un nervio, una coyuntura, lloramos, nos quejamos, no está trabajando bien, hay que componerlo, hay que arreglarlo. Dice que este crecimiento es en la verdad y en el amor. Todo lo que hagamos tiene que llevar amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión
que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Entonces el maestro enseña, nosotros aprendemos, abrazamos lo que nos dice la doctrina y vivimos en la familia que Dios nos ha dado. Pero estamos dentro del cuerpo, hermanos. Pero hay veces no nos conformamos como Dios nos puso ahí. Y eso nos desune. Porque soy una uña, pero yo quería hacer toda la mano. Porque soy un ojo, pero yo quería hacer toda la cara. Dice que Dios nos puso como Él quiso. Privilegio para ti, mi hermano, privilegio para mí, que estamos dentro del cuerpo. Seas una uña, seas un nervio, seas algo, pero estás dentro. Dale gracias a Dios. Aprendamos a vivir en esta familia para ser felices. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, miembro por miembro, activos, dice Pablo, cada uno mire cómo está sobreedificando. Tu trabajo, mi unidad, mi lucha, mi servicio a Dios, mi felicidad. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. No el predicador, no los ancianos, no la familia. Quiere ser feliz en Dios, funcionamiento de cada miembro. ¿Qué va a producir esto? Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Todo lleva amor. Y de esa manera aprendemos a vivir la felicidad en nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí no es que estén de acuerdo conmigo, no es que estén de acuerdo con alguno de los varones presentes, no es quien enseña mejor, a quién le entiendo más, cuál me gusta, yo me voy con él. No. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo me puedo equivocar, mis hermanos se pueden equivocar, podemos desviarnos si caemos en los engaños, pero Dios jamás se va a equivocar. La palabra de Dios es perfecta. Por eso siempre recuerde, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. No tiene error, no tiene tacha. Y es útil, es indispensable, es necesaria para ayudarnos en nuestra vida en todo. Finalidad, que el hombre de Dios sea perfecto y que viva la felicidad en Dios. Sobre el mensaje que se predica, sobre el mensaje que nos dejó el Señor, sobre el mensaje que enseñamos, hay un propósito: edificar la iglesia, que hay una perfecta unidad, sin fisuras de ninguna clase, que no haya entre vosotros divisiones. Ah, hermano, pero dijo el Señor que era necesario. Eso dijo el Señor que era necesario, pero dice que no haya, para que tú seas feliz en Dios, que tú hagas tu trabajo, que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Por Satanás. Será una unidad perfecta en la fe y el pleno conocimiento doctrinal, experimental del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. La felicidad en Dios es que alcancemos a comprender, mis hermanos, que el Señor nos ilumina, que somos la luz del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús
que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, de Cristo. Mis oraciones es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Entendemos esto, mis hermanos, mis amigos? ¿Hemos alcanzado a comprender que Dios nos ilumina? Una ferviente oración a Dios para que nos ilumine en un buen orden, a conocer convenientemente el misterio de Cristo. Y tenemos que hacerlo, como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. ¿Por qué debemos estar constantes orando? Porque nuestra dependencia, hermanos, es completamente de nuestro Dios. Porque es a quien le debemos dar gracias, a quien le debemos dar honra, a quien le debemos dar la gloria. Porque debemos sujetarnos a su divina voluntad. Primera a los Corintios 10:31. Hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Quién nos guía? Dios. ¿Quién nos instruye? Dios. ¿Quién nos manda? Dios. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Como Dios manda. Que nos debemos sujetar según el Señor. Y nos ha dado una vestimenta para ser felices en Dios. Una cosa más, mis amados hermanos. La felicidad en Dios es que vivamos y seamos hijos responsables. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué pretexto le vamos a presentar al Señor? ¿Por qué no fuimos felices? ¿Por qué no encontramos esta felicidad que Él nos brinda? ¿Por qué las cosas de este mundo nos afligen, nos abruman, nos meten en esa oscuridad, como dijo David? Si el ejemplo, la guía, es nuestro Dios. Y dice que lo imitemos. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que practicar lo que Él vivió. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Dios quiere, hermanos, que como hijos de Dios seamos responsables, que nuestra vista la pongamos en aquellos que se conducen fielmente, no que tomemos el ejemplo de los que no se conducen bien para justificarnos nosotros. La felicidad en Dios es real. Como hijos de Dios debemos ser responsables. Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, oiga bien, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios, los que siguen las instrucciones de Dios, los que se sujetan y sirven como Dios lo manda. Ellos son los hijos responsables. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Todo el mundo? No. Todo el mundo es creación de Dios. Lea conmigo.
pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y ese privilegio, amados hermanos, nosotros disfrutamos de él. La felicidad en Dios, Dios nos la revela en su palabra. Tenemos que creerla. Tenemos que aprenderla. Tenemos que sujetarnos a ella. ¿Va a haber tribulaciones? Sí. Nos dijo el Señor. ¿Va a haber tristezas? Sí. ¿Va a haber tiempos difíciles? Sí. Pero los santos hombres de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11 nos enseña que ellos vivieron felices para servir a Dios pensando en las moradas eternas. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto que la felicidad en Dios es vuestra obediencia y vuestra santidad. Hemos visto que la felicidad en Dios es la vida que vivimos en la fe y la esperanza que nos da la palabra de nuestro Dios. La felicidad en Dios es que vivamos cada día llenos de gratitud por todo lo que nos da Dios. Lo bueno y lo que muchas veces consideramos malo, pero muchas veces es bueno porque nos mantiene en el camino del Señor. La felicidad en Dios es que vivamos una unidad como Dios lo manda. Y esa unidad Dios nos la refleja en su palabra, en todos los sentidos de nuestra vida, porque Él ha hecho una familia de nosotros y Él es quien nos educa. Él es quien nos llamó. Él es quien nos puso en este cuerpo y a Él es a quien servimos. Es saber que somos luz por Dios. Es tener esa confianza que Él nos ilumina, que somos la luz del mundo y que somos hijos de Dios responsables. La felicidad en Dios, miren mis hermanos, es seguir el ejemplo de Jesús. ¿En qué? En santidad, en esperanza, en gratitud, en unidad, en ser iluminados y ser responsables. Entonces la felicidad en Dios es seguir el ejemplo de Jesús. Trabájelo, trabajémoslo, vivámoslo, sujetémonos a ello, aprendamos a servir a Dios y seamos felices todos los días de nuestra vida, porque estamos pensando en las mansiones celestiales. Termino con este texto, mis amados hermanos, agradecido con nuestro Dios y también por su buena atención. Que Dios bendiga a cada uno. Lucas 6:40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado, bien será como su maestro. Seamos como nuestro maestro, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Eleazar Sánchez, por haber estado con nosotros el día de hoy para compartir esta bonita lección que hemos tenido la oportunidad de escuchar y que es la palabra de Dios, por supuesto. Y lindo el mensaje porque nos insta, nos anima y nos entusiasma para que podamos vivir una vida plena de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a los parámetros que Dios ha mostrado y ha enseñado para que seamos unas personas y especialmente por sobre todas las cosas cristianos plenos y vivir en armonía y en felicidad, por supuesto, porque Dios no quiere que nosotros seamos unos cristianos con amargura, con tristeza, con pena en nuestro corazón, todo lo contrario, sabiendo que nos espera después de esta vida la eternidad y un lugar, un espacio que ha preparado el Señor Jesucristo para nosotros, para todos los obedientes, para que vivamos en felicidad. Gracias, hermano Eleazar, por haberse dado este tiempo para nosotros y por haber podido entonces compartir con la palabra del Señor para todos los que estamos aquí presentes. Vamos a tener una oración entonces, queridos hermanos, y posteriormente vamos a ir al Facebook con el hermano Néstor, ¿ok? ¿Estará el hermano Cristian Jara por ahí, de Iquique, Chile, norte de Chile?
Hermanito, ¿podría guiarnos en una oración, por favor? Especialmente, Ok, vamos. oremos. Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por el mensaje de esta tarde. Gracias por haber puesto palabras sabias, Señor, en la boca de nuestro hermano. Que nos ayuden, Señor, a perseverar, que nos ayuden a crecer para el beneficio de la Iglesia, Señor, para el beneficio propio y de todos los miembros. Agradecemos, Padre, por el esfuerzo que el hermano ha puesto en traernos los mensajes del día de hoy. Agradecemos por la oportunidad, Señor, porque pudimos tener un momento de tranquilidad en el cual las cosas pueden hacerse, Señor, de una manera ordenada, Señor, para el beneficio de cada uno. Queremos sumar nuevamente, Señor, a las peticiones que se han hecho por aquellas personas que necesidad, que necesitan, Señor, de su ayuda. Una vez más queremos recurrir, Señor, a usted para seguir, Señor, mostrando nuestro querer, para seguir mostrando, Señor, nuestro interés en que la ayuda pueda llegar según usted lo estime a cada uno de ellos. Gracias por la corrección de su palabra y por cada uno de los hermanos que pudo estar en esta tarde. Agradecemos por todo, Señor. A través de su Hijo oramos como siempre. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Cristian. Bueno, quiero recordarles antes de pasar con nuestro hermano Néstor que este estudio va a ser subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que si quieren compartirlo, volver a escucharlo, volver a oírlo, entonces pueden ir ahí para volver a revisarlo. Y también se transmite en vivo y en directo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez de Facebook. Hermano Néstor, adelante usted. Bien, buenas noches a todas las hermanas y hermanos. Sí, tenemos aquí la visita de nuestra hermana Alicia Zamora, Richard Rosson, Tomasita Sánchez, Susana Treviño, Joel Lalana Velázquez, Isabel Ramos, Sandra Espinosa Rosales, Mayra Sosa, Arelis Calzadilla Moreno, César Morales. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta preciosa lección que el hermano Eleazar Sánchez nos trajo en esta noche y que la vamos a disfrutar por mucho rato. También pueden verlo y escucharlo en el, como dijo el hermano Ernest, en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus impresiones acerca del tema que ha sido predicado, sus saludos y lo que estimen conveniente si tienen alguna consulta. Eso es lo que tenemos. Vamos a leer algún mensaje que hay aquí. Dice el hermano Joel Lalana Velázquez. Buenas noches, hermanos. Que el Señor sea con todos siempre. Muchas gracias al hermano Eleazar por la enseñanza, a los hermanos que lo hacen posible y sobre todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Es el mensaje que tenemos hoy día. Y eso dice también que Janet Toro y 11 personas más reaccionaron al video que recién está siendo presentado. Muy bien, eso, Ernest. Muchísimas gracias, hermano Néstor. Voy a leerle algunos mensajes que hay aquí en la plataforma y dice la hermana Marisa de Figueroa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Buen mensaje, hermano Eleazar. Saludos a todos desde Lima, Perú. Muy bien, muchas gracias, hermana Marisa de Figueroa. Esperamos que se encuentre bien de salud el día de hoy. Y la hermana Luz Daria dice, gracias, hermano, excelente mensaje. Dios nos ayude a vivir en santidad y obedecer su santa voluntad. Bendiciones para todos los hermanos y la familia espiritual. Gracias, hermana Luzari, por su mensaje. La hermana Vanessa Marín también dice aquí mismo en el chat de la plataforma. Amén. Qué buena lección, hermano Eleazar. Saludos para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Desde la distancia les envío mil bendiciones para cada uno de ustedes, de vosotros, dice, desde Ojinaga, Chihuahua, México. ¿Ya? Así que están entrando hermanos y amigos y visitas desde diferentes partes de América, entonces, a esta plataforma. Muchísimas gracias por apoyar con su presencia, especialmente porque salimos todos beneficiados y salimos animados para seguir escuchando estos lindos mensajes como el que trajo nuestro hermano Eleazar el día de hoy. Vamos entonces a comentarios. Hermano Néstor, adelante. Faltan dos parejas, Gilbert Sí, y... ya llega, tienen que haber llegado recién. Sí, están llegando Dice, recién. el hermano Gilbert, 1 Timoteo 6:14 dice, y ya se me fue para arriba de nuevo. A ver. 1 Timoteo 6, 14, 15. La aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, al feliz, exactamente. Y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lindo mensaje también, lindo texto. Gracias, hermano Gilbert. Y la hermana Vidalia dice, una feliz noche, hasta mañana, Dios los bendiga. Y el hermano Gilbert de nuevo dice, 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías
estando en vuestra ignorancia. Por eso hay que ir abundando en la palabra de Dios para nuestros corazones, porque en el conocimiento está el poder y el cristiano tiene el poder de salir de la ignorancia a través de la palabra del Señor para que seamos poderosos y firmes en nuestra fe en el Señor. Bien. Partimos entonces con los comentarios, saludos, agradecimientos en este momento. Solamente que levante la mano. Muchas gracias, hermano Eleazar, por siempre tener la buena disposición, la buena voluntad y traer buenos mensajes para que todos podamos ser edificados y seguir creciendo en la fe. Eso. Gracias, hermano. Totalmente. Mucho paréntesis, quiero agradecer la presencia de Miguel. Gracias por estar aquí, Miguel. Cuídate mucho. Esperamos que vuelvas a compartir con nosotros. Estás cordialmente invitado y si quieres traer a alguien más, traiga a alguien más también. El hermano Gilbert está levantando la manito por ahí, ¿no? Adelante, hermano. Sí, ¿Cómo estás? sí, bueno, excelente tema. Muchísimas gracias por hacernos reflexionar y comprometernos también para aportar al tema. Eh, la iglesia tiene, a manera de ilustración de lo que quiero decir, la iglesia tiene todo para ser exitosa. De la misma manera en que nosotros tenemos todo para ser felices. Y todo depende, o el argumento es por quién es Dios. Por quién es Dios, quién es el que nos está prometiendo. Tenemos la evidencia, como dice la palabra, de tantos millares de hermanos que confirman eso, ¿no? Así que cuando no lo consigamos, somos nosotros los que debemos mirar en qué estamos fallando, porque tenemos todo para ser felices, para mirarnos en qué estamos fallando. Me aportó muchísimo, me hizo reflexionar un texto que había, que citó el hermano, lo ponía en los textos ahí, y es cuando dice, como hijos obedientes. Muchas veces enfatizamos en el beneficio y no en la responsabilidad. Y está de moda ese concepto, bueno, Dios es mi papito y Dios se ha hecho famoso, ¿no? Por ese sentimiento, esa relación que habla la palabra y muchos se lo están otorgando, pero es importante el adjetivo. A los hijos obedientes. Esos son los que forman parte de la promesa. Muy Gracias, importante hermano. eso, importantísimo. Gracias, hermano Gilbert, por su comentario. ¿Alguien más? Bien, ya es día martes, mañana miércoles, si Dios lo permite. Así que vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de los presentes. Gracias nuevamente por estar aquí, a todos que siempre están con nosotros, a los que vienen acercándose recién por primera vez a esta transmisión de todos los días a las 20 horas, hora de Chile. Muchas gracias por su presencia y ojalá que los tengamos nuevamente con todos nosotros. Saludos a todos los hermanos que están en toda América, a todos los que nos escuchan. Gracias por aportar con todo su cariño, con todo su amor y con el apoyo que ustedes nos dan a cada uno de nosotros para continuar con esta plataforma de estudios bíblicos. Lo único que queremos es solamente enseñar y hacerlo en forma objetiva, de acuerdo solamente a la palabra de Dios escrita. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y el día de mañana nos juntamos nuevamente, si Dios permite. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, hermano Eleazar. Dios lo bendiga. Buenas noches, hermano. Gracias, Buenas hermano. noches a todos. Gracias. Dios les bendiga. hermanos. Buenas Buenas noches. noches. Saludos, Buenas noches. hermanos. ¿Hay alguien ahí que Dios no? bendiga. Saludos. Saludos para todos. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Primero ¿Ya Dios. pidió permiso para Que mañana? si me dan permiso de faltar mañana. Ya, autorizado. Voy a- Ah, Bueno, Autoriza. Dijo la administración que autorizaba. sí, ya el patriarca me dio permiso, ya puedo faltar. ya. Se sabe que antigüedad constituye grado, así que. Sí, sí. No, hermano, que esté muy bien. Chao, Sergio. Vamos, Sergio. Dios te Saludos, bendiga. amigo. Chao,